Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Salazar, tutor de cálculo diferencial de dirección académica de sede Palmira. En esta parte número 2 de reglas de derivación trabajaremos la continuación de la cápsula número 1 de reglas de derivación. Vamos a trabajar lo que es relacionado a la regla de la cadena. Ya vimos las reglas de derivación, vimos derivadas trigonométricas, exponencial, logarítmicas, la parte básica que necesitamos para poder aplicar la regla de la cadena, que son estas que menciono. Entonces, constante, suma, resta, múltiplo constante, potencia, producto y cociente. Entonces, la regla de la cadena, ¿qué nos dice? Es la derivada de una función que está evaluada en otra función. Entonces, cuando tenemos la regla de la cadena, vamos a utilizar lo que llaman eslabones. Entonces, tenemos, en este caso, en la parte izquierda, ese E1, que significa eslabón 1, que va a ser nuestra función más externa. Por eso tiene un asterisco la f, porque solo va a tomar en cuenta mi función externa. Entonces, la derivada de esa función externa va a ser f' o de y de x, como tenemos escrito en la cápsula de la parte 1. El segundo eslabón, entonces vamos entrando desde la parte más externa a la parte más interna de la función. Entonces, ¿quién sigue? G de x. Ese es mi eslabón número 2. ¿Y cuál va a ser su derivada? G' de x. Cuando tenemos los derivados cada eslabón por separado, ¿cuál va a ser el resultado aplicando la regla de la cadena? Va a ser la función f derivada evaluada en la función g de x sin derivar, como se muestra allí, y eso multiplicado por la derivada de la función g de x. Es decir, multiplicar la derivada de los eslabones que hicimos. En este caso, miren que tenemos la derivada de dos eslabones, entonces pues, tenemos una multiplicación de esas dos funciones allí. Si tenemos más de un eslabón, esa hace la misma cantidad de multiplicaciones para llegar a nuestra regla por regla de la cadena. Aquí tenemos un ejemplo, tangente al cuadrado de x. Fijémonos que cuál sería la función más externa. Esa tangente está elevada a un exponente. Entonces primero tenemos que derivar la parte con la regla de la potencia, esa función elevada al cuadrado. Entonces mi eslabón 1 va a ser toda esa función elevada al cuadrado. Y mi eslabón número 2 va a ser la función tangente. Entonces, al derivar esa función al cuadrado, tenemos 2 por la función como tal, y restamos un exponente, pues queda un 1, y luego el eslabón número 2 va a ser tangente. Entonces, la derivada tangente es secante al cuadrado. Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué tendríamos? 2 por tangente, que es la función que no derivamos, por la derivada tangente, que es secante al cuadrado. Entonces, miren que allí unimos, como se mostraba en la diapositiva anterior, tenemos la multiplicación del eslabón 1 por ahí multiplicando la derivada del eslabón número 2. Entonces, esa sería la derivada de tangente al cuadrado. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es este. Seno al cuadrado, y el ángulo del seno va a ser logaritmo natural, y el logaritmo tiene como argumento x más x al cuadrado. Entonces, miren que puede salir más de dos eslabones. En este caso, ¿cuántos eslabones tenemos? Tenemos 4. ¿Cuáles son esos? El primero más externo es que toda esa función está elevada al cuadrado, entonces ese es el eslabón número 1. Si continuamos, el eslabón número 2, ¿qué va a ser? La función seno. Entonces la derivada sería coseno. Luego tenemos el eslabón número 3, que es la derivada del logaritmo. Entonces sería 1 sobre el argumento. Y por último, la derivada del argumento sería la derivada de x más x al cuadrado, que es 1 más 2x. Entonces, según lo que vimos en las diapositivas anteriores, ¿cuál sería la respuesta? Tener toda la multiplicación de esos eslabones. Entonces me queda, el primer eslabón sería 2 por seno, que tiene el logaritmo natural de x más x al cuadrado, por el coseno del logaritmo natural de x más x al cuadrado, por 1 sobre x más x al cuadrado, por 1 más 2x. Entonces, miren que ahí tenemos la regla de la cadena, que es que la secuencia de la multiplicación de todos los eslabones que sacamos por separado para poder encontrar nuestra derivada. Para este segundo ejemplo sería lo mismo. Entonces, miren que aquí también tenemos esa parte de esa derivada por la cadena reescrita. Y este ejemplo, que es un poco más complejo, ya tiene una raíz. Entonces, miren, cuando es una raíz funciona igual con el exponente. Entonces, tenemos ahora la raíz cuadrada de toda esa función que es tangente de Euler de x más x por logaritmo natural de x. Entonces, para nosotros poder tener una raíz de cualquier índice, primero esa raíz la convertimos en una potencia. Como tenemos una raíz cuadrada, es como tener una potencia de un medio. Y esa es la que derivamos para poder aplicar la regla de derivación. Como el eslabón número 2, tenemos la función que sigue más adentro, que es tangente,
El lado número 3 sería Euler a la x más x por logaritmo natural de x, que fijémonos que justo en este lado número 3, ahí tenemos que aplicar la regla del producto. Entonces, muchas veces no solamente es derivar puntualmente una función, sino que habrán situaciones donde tenemos que utilizar más reglas de derivación como productos o cocientes en regla de la cadena. Entonces, como resultado, ya de toda esta derivada, tenemos la que está en la parte de abajo, que es 1 sobre 2 de la raíz de tangente de Euler a la x más x por logaritmo natural de x, por la derivada del segundo eslabón, que es tangente de Euler a la x por x más logaritmo natural de x por Euler a la x más logaritmo natural de x más 1. Si hacemos toda esa multiplicación, ya tenemos la segunda respuesta. Ahora, ese ejemplo ya reescrito quedaría entonces como toda esa parte que está multiplicando en el numerador sobre la raíz que está en el denominador. Y ahora la idea es que ustedes practiquen con esos ejercicios. Siempre fíjense en cuál es la función más externa. De ahí vamos pasando a las funciones más internas hasta llegar a toda su derivada completa. La regla de la cadena, que es conocer las reglas de derivación, las derivadas básicas, y poder ir de la parte más externa a la más interna. ¿Listo? Entonces, los espero en la siguiente cápsula y nos vemos en tutoriales.